Como yo les decía, hoy vamos a trabajar con los roles semánticos y también más adelante con los conceptos de valencia semántica y gramatical. Ya nosotros hemos introducido, y bueno, por lo que creo, varios de ustedes ya tienen los conocimientos previos sobre esta idea de la gramática funcional. La gramática funcional distingue muy claramente entre la representación conceptual de estas entidades y eventos que pertenecen al mundo real y los elementos lingüísticos en las oraciones, cómo se gramaticalizan estas entidades y eventos conceptuales ya propiamente en construcciones lingüísticas. Tenemos estos dos planos. Ahora, la representación conceptual corresponde al nivel semántico. En la parte conceptual nosotros tenemos participantes, es decir, entidades que desempeñan cierto papel a nivel semántico, y los roles semánticos propiamente. Estos roles semánticos son papeles que se determinan analizando las relaciones conceptuales entre los participantes propias del mundo del mensaje, lo que aparece gramaticalizado. Está un poquito más en relación con lo que aparece gramaticalizado. Entonces tenemos los participantes que son las entidades y los roles que son estos papeles, estos roles, estas relaciones conceptuales. Para ilustrar esta primera parte, acá yo tengo un ejemplo. Yo como helado. ¿Cuántos participantes requiere la acción de comer? Una persona, Una, yo. una persona, ajá, me falta algo más. Sí tenemos una persona, yo, me falta algo más. Profe, necesita, bueno, yo diría que es un experimentador el helado. Ajá, Bueno, pero el helado necesita también. ajá, eso lo vamos a ver ahorita, ¿cierto? Pero bueno, el helado también es otro participante, pues es comido, ¿verdad? Qué pena, demasiado delicioso. Entonces, yo como helado necesita al menos dos participantes. Un agente que es quien come y un paciente quien es comido. A nivel conceptual, cuando yo digo yo como helado, yo necesito definitivamente la entidad que come y la entidad que es comida, el helado que es comido. Entonces tengo estas relaciones entre agente y paciente. No es experimentador, ya casi lo vamos a ver más adelante. Ahora, pasemos al plano de la representación lingüística. Este es el plano gramatical como tal, la construcción lingüística. En las oraciones que nosotros vamos a tener, lo que vamos a analizar son argumentos. Ese es el término. Los argumentos son entidades lingüísticas que hacen referencia a los participantes y que se relacionan directamente con el verbo de una oración. Acá no estamos hablando del plano conceptual o semántico, sino propiamente lo que vemos gramaticalizado, las entidades que vemos en relación con un verbo. En español, por lo general, nosotros tenemos tres argumentos. Un sujeto, tenemos un objeto directo y tenemos un objeto indirecto. Desde la gramática tradicional, nosotros conocemos estos tres argumentos. Sí, estos tres segmentos que se relacionan directamente con el verbo de la oración, que vemos gramaticalizados. Los circunstanciales, que era la pregunta que me decían la semana anterior, se analizan como adyacentes. Ahora, en nuestra oración, yo como helado, ¿qué elementos, ahora sí, en términos gramaticales, encontramos en relación con el verbo? Bueno, tiene el sujeto, que el yo, ¿cómo sería el verbo en ese momento? En este caso sería transitivo y Correcto. el lado sería el objeto directo. Exacto. Excelente. Entonces, en este caso, en el plano de la representación lingüística, el gramatical, nosotros tenemos dos argumentos, sujeto, un sujeto y un objeto directo. Ahora, en síntesis, los eventos verbales,
Todo evento verbal, chicos, todo verbo requiere la actuación de participantes, salvo unos casos que vamos a ver hacia el final, pero en principio un verbo, un evento necesita participantes, ¿sí? Estos participantes desempeñan roles semánticos a nivel conceptual, representan papeles, mantienen relaciones entre ellos y estos papeles a nivel conceptual se gramaticalizan como argumentos en las cláusulas. Se gramaticalizan como sujeto, objeto directo, objeto indirecto o adyacentes. Tenemos entonces un plano conceptual que corresponde al nivel semántico y acá lo que rastreamos son relaciones entre eventos verbales y participantes, los famosos roles semánticos, el papel que juega a nivel conceptual. Y tenemos el plano de la representación lingüística, el plano gramatical, que es en donde desde nuestra formación más tradicional encontramos los argumentos en relación con un verbo. Sujeto, objeto directo, objeto indirecto o adyacentes. ¿Todo claro hasta acá? Sí, Súper. Ok, seguimos. Entonces, ¿qué roles semánticos desempeñan los participantes? Nosotros dividimos los roles semánticos en dos grandes grupos. Aquellos roles que se gramaticalizan como sujetos y aquellos roles que se gramaticalizan como objetos. Vamos a comenzar con los de sujeto. A continuación, vamos a ver entonces todas las características de los roles semánticos que suelen aparecer como sujetos en las oraciones. Acá tenemos nuestro cuadrito número 1 con los famosísimos Daniel y Fernando. ¿Qué encontraron? Profe, bueno, las preguntas, si el sujeto es animado, sí, ambas son personas. Ujú. Tienen volición, claro, son conscientes también. Y en ambas, eh, bueno, a lo que concluimos claramente son esa gente. Sí, esa gente, ¿verdad? Del Ujú. prototípico. Y no, digamos, este agente en realidad no está atravesando o experimentando ningún proceso, ¿verdad? Ujú. No hay un proceso. Entonces, el agente, que es como el sujeto, ¿verdad? Más prototípico que nosotros conocemos, es un instigador consciente y voluntario de una acción. Y esta acción consiste en un evento que produce un efecto físico visible. Este agente suele gramaticalizarse como un sujeto. Acá en todo lo, para evitar confusiones, cuando yo hablo de gramaticalización, yo les dejé un asterisco, que es la marcación morfológica o sintáctica de una categoría lingüística. Entonces, en este caso, la categoría lingüística de agente suele marcarse como un sujeto, gramaticalizarse como un sujeto. Y acá tenemos, mi hijo limpió su cuarto, Ramón cortó la cebolla, es un instigador que sabe qué es lo que está haciendo, lo hace a conciencia, a voluntad y produce un efecto físico visible. Vamos con el cuadrito número 2 de Nancy y Ciani. Ujú. En sobre la primera pregunta, vimos que el sujeto no era animado. Luego en la tercera no tiene volición, ¿verdad? Tampoco posee conciencia de la acción. Y no pensamos que atraviese un proceso. Ujú. Y en las características agregamos tres que se relacionan con elementos de naturaleza en estos ejemplos, ¿verdad? Como el viento y el fuego. Tampoco se pueden evitar, por así decirlo, digamos que hasta cierta medida sí, pero pues se salen un poco de nuestro control. Y por lo menos en estas oraciones poseen objetos directos que sí sufren cambios, ¿verdad? Como la puerta cerrada o la vivienda se consume en fuego. Eh, entonces, al final, con esto los calificamos como fuerzas. Excelente, muy bien, chicas, súper bien. Efectivamente. Ujú. Una fuerza es una entidad inanimada que provoca un evento, pero sin volición ni conciencia. De ahí que ustedes lo asocien con, si suelen ser eh, fuerzas naturales, fuerzas naturales. Entonces, se suelen gramaticalizar como sujetos
Por ejemplo, el viento cerró la puerta, el fuego consumió la vivienda. No es un agente y el término agente denota muy bien que se trata de un instigador consciente y voluntario. Las fuerzas son entidades inanimadas, ¿verdad? Que provocan un evento, pero sin volición ni conciencia. Muy bien. El cuadrito número 3 le tocaba a Jacob y a Mónica. Bueno, en el primer ejemplo, nosotros pusimos que la lanza era, bueno, el sujeto inanimado, ¿verdad? Bueno, el agente, en este caso no posee volición, ¿verdad? Porque no tiene conciencia de lo que hace, por lo mismo, porque es un objeto. Este, mm, en este caso, el sujeto no atraviesa, ¿verdad? En este caso, bueno, no sé si estará ahí mal, No, pero no, no no, no, atravesaría ningún proceso, no. ¿verdad? Y bueno, y en la segunda, el sujeto, ¿verdad? El soldado, pusimos que era animado, que puede ser que sea, ¿verdad? De manera accidental, pero nosotros sí pusimos que tenía volición porque está experimentando, perdón, porque era consciente de su acción, ¿verdad? En este caso sí atraviesa un proceso. Y lo que observamos, ¿verdad? En este caso, la lanza, ¿verdad? Es un instrumento, ¿verdad? Que atraviesa el costado de algo o de alguien. Bueno, Ajá, en este caso de alguien que es el soldado. ujú, correcto. Muy bien, ya casi vamos a precisar el análisis. Todo estaba muy bien. Ajá. En este caso tenemos un instrumento que es una entidad inanimada que es manipulada por un agente para llevar a cabo una acción. Las fuerzas son entidades inanimadas también, pero como observábamos en las oraciones, no están manipuladas por nadie. Es como que una fuerza simplemente existe. Los instrumentos son entidades inanimadas que son manipuladas por un agente. Se gramaticalizan como sujetos cuando este agente se oculta. En la primera oración, cuando yo digo la lanza atravesó su costado, vamos a ver, la lanza no es que mágicamente flotaba y atravesó el costado de alguien. Evidentemente nosotros sabemos que una persona tuvo que haber manipulado esa lanza. Lo que pasa es que se omite en la oración la mención a esa persona que la estaba manipulando. Ese es el primer caso, la número 1. Se gramaticalizan como sujetos cuando se oculta o se omite el agente que estaba manipulando el instrumento. O bien, en el caso número 2, aparecen como complementos circunstanciales, como adyacentes, cuando sí aparece el agente de la acción. Entonces, es cierto lo que me decía Mónica, que acá el soldado es un agente, pero para los efectos de nuestro ejercicio, en donde nos estamos fijando es en la lanza. Entonces, sí, el soldado es un agente, pero el soldado en este caso no es parte de nuestro análisis. Las dos oraciones están acá para comparar que en algunos casos el instrumento se puede gramaticalizar como sujeto cuando no queremos decir quién estaba utilizando la lanza y que en otros casos, cuando sí queremos decir quién la utilizó, aparece como un adyacente, como un complemento circunstancial. Ah, ok, sí. Y el tip para verificar si es un instrumento es darle la vuelta y convertir esta primera en una circunstancial. Claro, uno dice, si le puedo dar vuelta y me aparece como un circunstancial, efectivamente es un tipo de instrumento, ¿verdad? Entonces yo digo, sí, la bala atravesó la pierna del agente de seguridad. Entonces, qué sé yo, un ladrón eh, atravesó la pierna, no sé, por ahí va el ejemplo, ¿verdad? Pero lo podemos convertir en circunstancial.
Ok, y aquí tenemos el número 4 de Marley y Gaby. Bueno, en este caso, tenemos que los niños vieron el accidente, el sujeto es animado, María recordó el número de teléfono, igual el sujeto es animado, nosotros odiamos la mentira, de la misma forma es animado y a Justo le molesta el ruido. Aquí teníamos una duda con esta, porque a Justo no es el sujeto, sino el ruido, ¿verdad, profe? Sí, es Entonces, correcto, es correcto, y a Justo sería el complemento indirecto. correcto. Ok, entonces aquí en este caso, bueno, el tipo de participante, o más bien la clasificación sería experimentador. Todos están experimentando, pues, una acción, ¿verdad? Algo que está sucediéndoles. Ujú. Es Mal. correcto. Y vamos a ver, si el sujeto efectúa acciones voluntarias y atraviesa procesos, no. Sí, vamos a verlo. ¿Se acuerdan los verbos de la semana pasada? Porque yo dejé la tablita aquí por lo mío. Para lo de Gaby, sí, sí, efectivamente es así. ¿Ustedes se acuerdan la tablita de la semana pasada que un, esta era? En los verbos de emoción expresan un estado anímico interior emocional del participante que no puede ser percibido sensorialmente, que el experimentador se expresa como un objeto directo, a justo, no es un objeto directo, y el tema de la emoción suele categorizarse como sujeto, que eran como esto, a Juan le encanta bailar. Entonces, en los verbos de emoción, el bailar es el sujeto, es el tema sobre el cual, el tema que encanta, y a Juan, que es quien, quien experimenta el encanto, se gramaticaliza como un objeto directo. Entonces, sí, efectivamente, Gaby, era esta. Y teníamos nuestra tablita mágica de la comparación, ¿verdad? Que teníamos esto acá, que acá eran como sujetos y acá era un OD experimentador de la emoción. Ya la semana anterior habíamos anticipado un poquito esta noción de experimentador. Por eso era tan importante que viéramos estos tres tipos de verbos, porque ahora lo que estamos estudiando es el rol semántico de experimentador como tal. La semana anterior vimos los verbos, hoy los roles. Entonces, estos experimentadores se van a gramaticalizar ya sea como o de o como sujetos. Por eso es que usted encontraba, bueno, encontramos estas diferencias. Vamos a verlos acá. Entonces, un experimentador es un ser, una entidad que percibe una impresión sensorial o un estado interior mental o emotivo. Recordemos, está vinculado con esa diapositiva estrella que yo les hablaba la semana anterior, que la tienen que tener ahí para que no se enreden. Entonces, esa diapositiva estrella tenía los de verbos de emoción, cognición y evolución. Todos ellos son experimentadores de em, estados anímicos, procesos mentales o procesos volitivos. Cuando hablábamos de, me voy a devolver mejor. Cuando hablábamos de, por ejemplo, acá, que nosotros queremos, deseamos, precisamos, amamos, odiamos en el sentido de que yo tengo disposición y voluntad hacia algo o no tengo disposición o voluntad hacia algo, cuando yo experimento un estado mental como saber, pensar, entender o recordar, o un estado anímico como que me disguste, me emocione, me fascine. ¿Qué decíamos la semana anterior, chicas? A ver, estos no, no atraviesan un proceso en el sentido de que sean pacientes, porque si nosotras decimos que atraviesan un proceso
es como decir el helado, que es un paciente que atraviesa el proceso de ser comido. En este caso, en lugar de decir que atraviesan un proceso, decimos que experimentan un estado interior. Yo como ser humano les entiendo, pero para mantener la coherencia en la terminología, vamos a decir no que ellos ni que estos participantes atraviesan un proceso, sino que son experimentadores de un proceso anímico, de un estado anímico mental o un deseo o necesidad interna. ¿Sí? Experimentan un estado antes que un proceso, para ser precisas con la terminología. Y además, voy a devolverme. No, y además yo les explicaba la semana anterior que en principio tratemos de entender de que esto no es a voluntad. Cuando yo recuerdo algo, o sea, yo no, es difícil para nosotros tener control sobre lo que recordamos y sobre lo que olvidamos. Es difícil para nosotros tener control sobre lo que nos gusta y lo que nos disgusta, o sobre lo que nos importa o no nos importa. Por eso es que nos gustan las cosas tóxicas. O sea, es demasiado difícil. En principio, nosotros no podemos tener, en principio, después de mucho trabajo mental, tal vez, pero en la buena teoría, no podemos controlar ni tener volición respecto a entender, olvidar, recordar algo, querer algo, precisar algo. En principio, ¿verdad? No, no nos pongamos complejos y exquisitos con cosas psicológicas. Entonces, este experimentador es una entidad que percibe una impresión sensorial o que atraviesa, ¿verdad? Que experimenta un estado anímico, mental o de necesidad interna. Suele gramaticalizarse como un sujeto en los verbos de cognición y volición, que era la diapositiva que yo les mostré. Los niños vieron, es de cognición, perdón, sí, de cognición. María recordó, es de cognición. Nosotros odiamos la mentira, era un verbo de volición, de que yo no tengo disposición hacia la mentira. Y cuando se trata de verbos de emoción, se gramaticalizan como objetos directos. A Justo le molesta el ruido. De nuevo, chicas, esto que está aquí, vean que es esto de acá. Cuando eran con verbos de emoción, se gramaticalizan como OD. Cuando eran verbos de cognición, se gramaticalizan como sujetos. Es lo que está justo ahí. Más claro. Si no, con mucho gusto vuelvo a explicar. Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto, Gaby. Muy bien. Ahora, lo que puedo hacer es que ahora quizá pongo más claro el ejemplo. Ahora vamos a pasar a los objetos, ¿verdad? Vamos a ver las características de los roles semánticos que suelen gramaticalizarse como objetos. Entonces, acá tenemos el cuadrito 5, que era el de Nati y el de Geo. Hola, buenos días. Vamos a ver. Primero, anotamos que los argumentos subrayados son animados, no todos, algunos de ellos, pero no todos. Luego, sí, los argumentos subrayados tienen volición, marcamos que no. Y si poseen conciencia de la acción, en realidad también marcamos que tampoco, tampoco la tienen. Sí, es que no, Y no en todos los casos, o sea, el brazo nada mm, que ver. Ujú, si las papas no tienen conciencia de que están siendo cocinadas, exacto. por ejemplo. Ok. Y el último punto y el tipo de participantes sí lo estábamos como discutiendo ahí, entonces ya Georgina lo va a explicar. Bueno, nosotras agregamos que algunos sí tienen, bueno, sí atravesaron cambios, nada más que sentimos un poco de confusión porque las que nosotros marcamos como cambios serían la 3, 4 y 5 y se encuentran en verbo pasado. Entonces sufrieron un cambio en el pasado, pero tal vez en la actualidad ya se encuentre
en un estado distinto. Ajá. Luego, nosotras también, con respecto al tipo de participante, lo interpretamos de esta manera, que las tres primeras serían pacientes y las otras tres serían recibidores. Sin embargo, eso si tomamos en cuenta nada más lo subrayado, pero si consideramos toda la oración, todos serían pacientes. Es correcto, es correcto. Ujú. Ahora, va muy bien el análisis, ¿verdad? La noción de paciente, el rol semántico de paciente, en principio ya lo habíamos introducido la semana anterior, es una entidad que se halla en un estado, que sufre una condición o que es objeto de un cambio de estado. Generalmente es un cambio visible, o sea, es muy evidente. Yo les decía la semana pasada como un cambio radical de estado y carece de voluntad, no puede hacer nada por su cambio de estado. Literal es un paciente, como que lo sufre. Ahora, la gramática funcional categoriza define, clasifica como pacientes a estos sujetos en verbos estativos, en el sentido de que se halla en un estado. Estas construcciones que nosotras conocemos como copulativas. Andrés es inteligente, los niños están contentos, son participantes que se encuentran en un estado. Andrés es inteligente y los niños están contentos. ¿En qué medida Andrés es un instigador consciente y voluntario de la acción de ser inteligente? ¿En qué medida los niños son agentes, ¿verdad? Instigadores conscientes y voluntarios de la acción de estar contentos? Dado que no, en realidad no son agentes de su estado, sino que se encuentran como pacientes en un estado, es que se clasifican de esta manera. Esto es más como de memoria incluso, pero el razonamiento es ese, es porque se encuentran en un estado, o sea, ellos están ahí existiendo en este estado, en el estado de ser inteligente y en el estado de estar contentos. Por eso es que se gramaticalizan como sujetos, pero los clasificamos como pacientes. En segundo lugar, la semana anterior, voy a devolverme, habíamos visto los verbos de proceso. Vamos a ver. Los verbos de proceso eran estos, que describen un cambio de estado que ocurre en el tiempo, por lo general responden a las preguntas ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a X? Y el sujeto constituía un paciente prototípico porque atravesaba un cambio de estado. Y habíamos visto estos ejemplos. Los gemelos nacieron, la pared se humedeció, don David se murió y se derritió el hielo. Justamente entonces los retomamos acá. Con verbos de proceso, este sujeto atraviesa un cambio de estado. El brazo se quebró. Este me no es de sujeto. Este me es de un objeto directo y eso lo vamos a ver después, como en unos 15 días. El sujeto es el brazo, ¿verdad? El brazo se quebró. María se enfermó. Entonces, en estos verbos de proceso, este paciente se gramaticaliza como un sujeto que sufre de una condición o de un cambio de estado, ¿verdad? Y que no puede hacer nada, es irremediable, carece de voluntad, lo sufre el estado. El brazo se quebró, María se enfermó. Ok, verbos estativos y verbos de proceso, los vimos la semana pasada. En la última columna tenemos los verbos de acción-proceso. Voy a devolverme, que eran los últimos que habíamos visto. Eran estos de acá. Yo les había dicho que necesitan un agente instigador de la acción y un paciente que sufre un cambio de estado. El sujeto es el agente y el tema de la acción es objeto directo. El objeto directo constituye un paciente prototípico y habíamos visto estos ejemplos. Todos comieron postre, Ramírez no se peinó, María está partiendo el queque, Carmen golpeó al novio.
Entonces, habíamos dicho que hay un agente, todos nosotros comemos postre y el postre es un paciente que desaparece, que sufre una verdadera transformación. Entonces, cuando nos devolvemos, para amarrarlo, ¿verdad? Con estos verbos de acción-proceso que ya habíamos visto, el paciente se gramaticaliza como el objeto directo que atraviesa un cambio de estado, ¿verdad? Atraviesa un cambio de estado. Entonces, doña Ana cocinó papas en gajos. En, como decía Nati, ¿verdad? Las papas no saben que están siendo cocinadas, no pueden hacer nada porque están siendo cocinadas. Pedro ofendió a su vecino, pues hay un agente, Pedro, que ofende con toda la gana a su vecino y el vecino atraviesa un cambio de estado de no ofendido a humillado, ¿verdad? A ofendido. Entonces, acá hay un objeto, digamos, sí, el objeto atraviesa un cambio de estado. ¿Por qué ofender no puede ser un verbo? O sea, chicos, eh, ofender no es un verbo de cognición, no es un verbo de tipo mental, porque yo necesito, para ofender, yo estoy ofendiendo a alguien. Ofender es un verbo que requiere a alguien que emite la ofensa y a alguien que es el ofendido. Por eso, si a alguien le surge la duda como de que pero es que el vecino es un experimentador de la ofensa. No, no, este no es un verbo de cognición. Es que Pedro ofende a voluntad a alguien que atraviesa un proceso de humillación, pensémoslo así. Sí, atraviesa un proceso de humillación por aquello de las dudas. Entonces, los pacientes, esto yo sé que es complejo, vamos lento, yo se los dejo bien ordenadito aquí en la diapositiva y recuerden que se amarra con lo que veíamos la semana anterior. Vean que son coherentes las diapositivas. Entonces, en los verbos estativos, el sujeto en verbos estativos es un sujeto gramaticalizado como sujeto en un rol de paciente porque está en un estado. En los verbos de proceso hay un sujeto que es un paciente porque atraviesa un cambio de estado y en los verbos de acción proceso el objeto directo es un paciente que atraviesa un cambio de estado. ¿Aclaro cualquier duda? Sí, profe. Excelente. Profe, es que nada más una cosita. Ahora que como que es que sí entendí, pero es que como que me quedó como, antes tenía como cierta duda con los estativos, porque ¿cómo se llama? Los otros dos sí los entendía, pero ya con los estativos, ¿verdad? Me había quedado una duda, pero ya pude entender bien. Ok, súper bien, Sí. súper bien. Denme un segundito porque tomé mucha agua. Denme un segundito. Y ahora sí. Ahora tenemos la tablita 6, que era la de Giovanni y Priscila. Buenos días. La primera oración traje comida para todos. Los argumentos subrayados son animados. En ese caso, sí, sí es animado, ¿verdad? Que se refiere a personas.
La pregunta 2, los argumentos subrayados expresan volición. En este caso no, simplemente recibe la acción. 3, los argumentos subrayados tienen injerencia. No, el argumento todos no influye en la acción de traer comida. 4, los argumentos son específicos o generales. En este caso todos es un argumento general porque no se especifican las personas. Y en el caso del tipo de participante, mi compañera Priscila y yo tuvimos diferentes opiniones. Para mí serían beneficiarios, ya que reciben indirectamente el beneficio de la comida traída por el agente. Y ahora Priscila les va a explicar el segundo ejemplo. Buenas, bueno, en la oración para las mascotas no hay como un buen baño. Las mascotas es animado, no expresa volición y ellos, bueno, en la número 3 tampoco, tienen como, no son los que toman la decisión, ¿verdad? De recibir un buen baño, en este caso, las mascotas, sino son los dueños de las mascotas. Y en la número 4 también son argumentos generales, se hablan las mascotas en general. Y bueno, si es recibidor, paciente o beneficiario, ahí como que estuvimos hablando, porque en un principio yo pensaba que era recibidor por la oración, ¿verdad? Porque utilizan para. Sin embargo, ya hablando con el compañero, ¿verdad? Sí como que me incliné un poco más hacia lo que él decía, porque sí son como los que se benefician de la acción y no los que reciben. O sea, no se dice como le doy comida a mi mascota, por ejemplo, directamente, sino que ellos se benefician de esa acción. ¿Sí? Exacto. Muchas gracias. Excelente para los dos. Es que tampoco las palabras ayudan, ¿verdad? Porque recibidor y beneficiario, pucha, en otro contexto podrían ser hasta sinónimos, pero acá ustedes lo están explicando muy bien, ¿verdad? En este caso, se clasifican como beneficiarios porque reciben el fruto, reciben el beneficio, como ustedes lo dicen, de la realización de algún evento. Suelen ser seres animados que reciben este beneficio y no suelen expresar voluntad por recibir el beneficio, como ustedes me explicaban. Bueno, es que todos recibimos el beneficio de que nos trajeron comida, pero ninguno pidió la comida. Es como, ay, muchas gracias, ay, qué linda, qué amable. O las mascotas reciben el beneficio de bañarse y oler rico, pero las mascotas no piden que las bañen, son los dueños. Ujú. Entonces, en este sentido, si son beneficiarios, como ustedes lo explicaron súper bien. La gramaticalización, en cuanto a la gramaticalización, se suelen gramaticalizar por lo general como complementos circunstanciales. Traje comida para todos es un complemento circunstancial. ¿Verdad? Se gramaticaliza como circunstancial o igual para las mascotas es un circunstancial. Ahora, por último, tenemos nuestra tablita 7, que era la de Kimberly. Sí, en bueno, estos ejemplos, aquí, yo puse que eran recibidores, son animados, Bien. son personas, ¿verdad? Los argumentos subrayados expresan volición, en esa tenía duda, pero creo que no. Ujú. Eh, ¿Tienen injerencia? Mi amor, bueno, perdón, profe, es que tengo No la se bebé aquí. preocupe, no se preocupe. Los argumentos subrayados tienen injerencia, yo puse que no, y que si son específicos o generales, yo puse que eran específicos, se refiere a un grupo, ¿verdad? Específico de estudiantes y a una persona en específico también, a Esteban. Ajá, perfecto. Muchas gracias, Kim. Efectivamente, en este caso se trata de recibidores, son seres animados que son los destinatarios de algún objeto, de alguna acción. No suelen expresar voluntad por ser los destinatarios, o sea, simplemente son los destinatarios, ¿verdad? Simplemente reciben la acción, pero no es que están pidiendo recibir la acción. Acá se gramaticalizan como objetos indirectos. Por ejemplo, les entregué los exámenes a los estudiantes, son los destinatarios de algún objeto.
de los exámenes. Roberto le vendió barato el carro a Esteban. Eh, Esteban es el destinatario de algún objeto del carro. Después de la venta del carro, el carro de este objeto, Esteban es el recibidor de ese objeto. Ahora, es, es que tal vez en el caso de Esteban, como que uno diga, ¿verdad? Y pues Esteban quería comprar el carro, pero en realidad, en principio, los recibidores no expresan voluntad por ser los destinatarios. En realidad reciben el objeto de esa acción. Ahora, comparemos para evitar las dudas. Acá tenemos en la columna izquierda los beneficiarios. Traje comida para todos, para las mascotas no hay como un buen baño, y los recibidores a la derecha. Les entregué los exámenes a los estudiantes. Roberto le vendió barato el carro a Esteban. ¿Cuáles son las diferencias? En el caso del beneficiario, suelen ser generales y se gramaticalizan como complementos circunstanciales. Y la pregunta clave es, como ustedes decían, suelen recibir el beneficio de una acción. Los recibidores son destinatarios específicos de una acción y suelen gramaticalizarse como objetos indirectos. Entonces la pregunta acá es, ¿verdad? ¿Quién recibe este objeto? ¿Quién recibe este objeto? No es un beneficiario del fruto o del beneficio de una acción, es un participante que recibe un objeto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok, excelente. Entonces, tomémonos un recesito de 10 minutos y yo creo que salimos bien temprano hoy, a las 10:25. Está bien, profe.
Entonces, el segundo tema que vamos a ver a continuación es la noción de valencia semántica y gramatical. A ver, veamos, ya desde la semana pasada hemos sentado las bases y estos conceptos, digamos, del tipo de verbo, de los roles, de los tipos de participantes, cómo se gramaticalizan y este de la valencia van a ser demasiado importantes para luego entender las operaciones que nosotros utilizamos en español al construir nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con lo de valencia semántica y gramatical. La valencia semántica hace referencia al número de participantes implicados en un evento expresado por un verbo. Valencia semántica hace referencia al nivel semántico, o sea, a nuestro plano conceptual que acabamos de ver. Para un verbo como peinar, ¿cuántos participantes se necesitan? Dos o tres, Bien. no sé. Dos. Ujú. Ah, ok. Alguien que peina y alguien que es peinado. Para un verbo como correr, Solamente uno. correcto, ¿verdad? Solamente uno, la persona que corre. Entonces, la noción de valencia semántica es nuestro punto de partida para los análisis que vamos a hacer posteriormente. Nosotros vamos a tomar el verbo y vamos a pensar, ok, a nivel conceptual, en mi mente, ¿cuántos participantes implica esta acción? Peinar implica al menos dos, alguien que peina y que es peinado, y correr implica al menos uno. Entonces decimos que peinar es un verbo de valencia semántica 2 y correr es un verbo de valencia 1, valencia semántica 1. Ahora vamos al plano gramatical. Nuestro plano gramatical, bueno, la noción de valencia gramatical. Decíamos que en nuestro plano gramatical nosotros tenemos argumentos que están presentes en determinada cláusula, elementos en relación con un verbo. A nivel gramatical, nos fijamos en la estructura lingüística y vemos los sujetos y los complementos, estos argumentos que están en relación con un verbo. En principio, si nos preguntamos cuántos argumentos tiene peinar y cuántos argumentos tiene correr, vamos a pensar que a nivel gramatical, peinar, esperaríamos que aparezcan dos argumentos. Aparecería un sujeto, la persona que peina, y un objeto directo, el paciente que es peinado, el paciente que atraviesa el cambio de estado. En un verbo como correr, a nivel gramatical, es un verbo, decíamos antes, a nivel semántico de valencia 1. Para correr, o sea, nosotros pensamos en que como mínimo tiene que haber alguien que corre. Entonces, a nivel gramatical, a nivel de la estructura lingüística, esperamos que aparezca un argumento que es la entidad que corre. ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy y a futuro establecer esta distinción? Aquí tengo nuestro primer ejemplo. Abigail se peinó. Ya establecimos que peinar es un verbo de valencia semántica 2. ¿Cuántos participantes hay aquí? De verdad, a nivel conceptual, ¿cuántos participantes están involucrados en esta oración? Solo uno. Solo uno, solo Abigail. ¿Cuántos roles semánticos tenemos? Dos, porque se peinó ella misma. Exactamente. ¿Y cuántos argumentos tenemos? Dos. Un sujeto y un objeto directo.
¿cierto? Entonces, en este tipo de construcciones que normalmente conocemos como reflexivas, lo que tenemos son operaciones, una operación de reducción de la valencia, porque ciertamente nosotros necesitamos un agente y un paciente y vemos gramaticalizados un sujeto y un objeto directo, pero a nivel conceptual existe solamente un participante. La idea de la gramática funcional es explicar no solo a nivel gramatical cuáles son las estructuras lingüísticas que aparecen ahí, sino analizar a nivel conceptual y semántico como este procesamiento, ¿verdad? La información que nosotros tenemos acá. En realidad esta es una operación en donde se reduce la valencia semántica, porque un verbo que admite prototípicamente dos participantes, alguien que se peina y alguien que es peinado, aparece en una construcción con un solo participante. Esa valencia semántica se reduce y aparece con solo un participante. Ahora, pasemos a nuestro siguiente ejemplo. Andy corrió la maratón. Ya decíamos que correr es un verbo de valencia semántica 1 porque solo requiere, en principio, un participante. ¿Cuántos participantes tenemos acá? Uno. Uno. Ajá. O, o la maratón sería Es Ah, y profe, ¿por qué? porque la maratón es corrida. Ok. Entonces, Andy fue el que realizó la acción y entonces, y la misma acción, la realiza la maratón. Es La así. maratón, Andy corre. Ajá, ok. La maratón Y es la un maratón es corrida. participante que es corrida. Ajá. Ok. ¿Se acuerdan que me voy a devolver por aquello? Esto los habíamos visto. No me acuerdo quién nos había explicado. Tal vez Marlon, creo que los había explicado. La semana anterior habíamos visto los verbos de locomoción y decíamos que implicaban el movimiento de un lugar a otro por parte de un agente. Y que el tema de la locomoción, o sea, a lo que se refiere la locomoción, es representado por un objeto directo. Pero este objeto directo no era un paciente prototípico porque no sufre un cambio de estado. Estos pacientes realmente no sufren una transformación por ser nadados o ser corridos. Sí, Mónica, ¿se acuerda de esta? Sí, profe. Sí, era esta diapositiva. Entonces, esta Ajá. diapositiva es la base. Nosotros tenemos Ok. en Andy corrió la maratón, efectivamente, pese a que es un verbo de valencia semántica 1, nosotros al escuchar el verbo correr, en principio esperamos que nos diga, ah, sí, salió a correr ahora en la mañana, andaba corriendo. Pero en realidad acá tenemos dos participantes, Andy, que es quien corre, y la maratón, que es quien es corrido. Hay un agente, Andy, y hay un paciente, aunque este paciente sea menos prototípico, porque la maratón no sufre ningún cambio de estado, por ser corrida, es un paciente que es corrido, o sea, sí recibe la acción. Y tenemos dos argumentos, un sujeto y un objeto directo. ¿Cómo se llaman estas operaciones? Operaciones de aumento de la valencia semántica. Porque cuando prototípicamente esperaríamos un solo participante, tenemos construcciones que conceptualmente en realidad involucran dos. Por eso es tan importante. Entonces, nosotros en el curso vamos a ver estas operaciones morfosintácticas de ajuste de la valencia. La semana que viene vamos a ver las operaciones de reducción de la valencia, luego
las de aumento de la valencia, porque en la vida real esto es verdad, esto es la teoría, y nosotros en la vida cotidiana hablamos de un montón de cosas y hacemos un montón de construcciones que en realidad, en el fondo, conceptualmente son juegos con estas nociones de participantes y argumentos gramaticalizados. Dígame, Mónica. Profe, le iba a preguntar sobre un caso de una oración que tenga reducción de valencia. Yo sé que lo vamos a ver la otra semana, pero igual me llama la atención. Profe, tiene el micrófono desactivado. Las reducciones de valencia creo que eran con reflexivas y espérese para ver, porque es que son tantas medias, construcciones, déjeme ver para hacerle el spoiler, pero sin mostrarle. Porque las construcciones reflexivas son el ejemplo prototípico de la reducción de valencia. Profe, sería como, no sé, como María se enfermó. Podría ser o así. Sí, Ah, pero ok. para anticiparle los nombres. Sí, las reflexivas, que son el ejemplo prototípico, las construcciones recíprocas, construcciones medias, que le acabo de decir, con remoción de paciente, omisión de paciente, inversas, impersonales, construcciones impersonales con C, unipersonales con verbos existenciales. Son dos clases. Tenemos dos clases completas porque déjenme ver, son 9, creo, las que vemos. 9 y creo Muchas gracias, profe. que una. Con mucho gusto. Sí, son 9 y saqué una, me parece. Sí, son 9. Las de aumento de la valencia sí son menos. Son menos, son como 3 o 4. Ok, con mucho gusto. Entonces, ya para terminar, lo que vamos a ver son los verbos según su valencia semántica, porque esto es en donde tenemos que estar más afinados. Ojo acá, yo en ningún momento les he estado hablando a ustedes de transitivo o intransitivo. A ver, yo entiendo que en términos de la vida real, así como mortales, yo sé que todos hemos estudiado verbos transitivos e intransitivos. A mí no me importa que para efectos del aprendizaje ustedes me hablen de verbos transitivos e intransitivos, pero notarán que en realidad en ninguna de las clases yo a ustedes les he hablado de transitividad, porque el análisis de los verbos, nosotros no decimos es un verbo transitivo o intransitivo, lo que decimos es un verbo de valencia semántica tal, de valencia semántica tal, o incluso aludimos al tipo de verbo, que es un tipo de verbo de acción, proceso, verbo de emoción, de cognición, estativo, etcétera, ¿verdad? Pero no aludimos a la noción de transitividad, que es más de la gramática tradicional. Entonces, según los verbos de esta clasificación de los verbos según la valencia, de acuerdo con el número de participantes, nosotros tenemos 4 clases de verbos en español, que van desde los trivalentes o valencia 3 hasta los nulovalentes o valencia 0, siempre en términos prototípicos, porque empezamos a pensar el verbo en los análisis desde la valencia prototípica. Entonces, los verbos trivalentes o de valencia 3, acá tenemos un ejemplo, son los que implican 3 participantes. Le envié el formulario al profesor. ¿Cuáles son los 3 participantes acá? De lo que ya sabemos. Sería yo, Ajá, el correcto. formulario es el objeto directo y al profesor el objeto indirecto. Correcto. Entonces tenemos un agente, yo,
un paciente el formulario, el que es enviado, y al profesor un recibidor, que es quien recibe el destinatario del objeto, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, suelen tener agente, paciente y recibidor. Los tipos de verbo que suelen ser trivalentes son los verbos de acción, proceso. Y ejemplos prototípicos son regalar, enviar o vender, que implican una acción con un objeto que se hace a alguien, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, y para ir ilustrando, ¿qué creen que es un verbo como cantar? Que lo habíamos visto la semana anterior. ¿Cantar qué tipo de verbo era? ¿Qué tipo de verbo es cantar prototípicamente? No es de acción, pero Era de acción, correcto. Muchas gracias, Yani. Era de acción. Lo habíamos visto la semana pasada. Yo puedo decir, yo canté. Sí, sí, yo canté algo. Yo canto en el coro. Típica, ¿verdad? Sí, yo canto en el coro. Ya, nada más. Eso fue. Pero, un verbo de Valencia 1, un verbo de acción, yo también puedo decir, yo le canté cumpleaños a mi tía. Entonces yo tendría un agente, un paciente, el cumpleaños, digamos, la canción de cumpleaños, y la recibidora maravillosa del cantar cumpleaños, que sería mi tía. Esa es una operación de aumento de la valencia. Porque de pronto, y les ilustro, porque nuestros ejemplos prototípicos están acá: regalar, enviar, vender, que definitivamente tenemos un verbo con algo más y a quién se destina. Pero nuestros verbos en la vida real, nosotros les vamos metiendo más participantes o quitando participantes. Ok, digamos. tengo una duda. Es que, ok, dependiendo de la oración que sea, o los verbos siempre van a tener las valencias, por ejemplo, enviar. El verbo siempre tiene la misma valencia inicial, pero en la vida real nosotros nosotros aplicamos operaciones para modificar esa valencia. Ok, Pero el análisis, Yani, siempre inicia así. Yo les digo a ustedes, del corazón, lo que les dice el corazón, lo que les dice la mente como hablantes nativos, ¿verdad? Que esa es una gran ventaja. Yo les pregunto de corazón, ¿cuántos participantes se requiere la acción tal? Entonces ustedes analizan. Ok, y a partir de ahí hacemos el análisis de una construcción. ok, gracias. Sí, con mucho gusto. Luego tenemos los verbos bivalentes o de valencia 2. Por ejemplo, cociné un pastel. ¿Quiénes son los participantes acá? Yo y un pastel. Yo y un pastel, exactamente. En estos verbos bivalentes, nosotros solemos tener dos participantes, un agente y un paciente. Este paciente suele ser prototípico porque es un paciente que atraviesa un cambio de estado. Suelen ser verbos de acción-proceso, es decir, un agente que efectúa la acción y el paciente que atraviesa el proceso y el cambio de estado. Por ejemplo, matar, golpear, cortar o sembrar. Si yo les digo, yo sembré frijoles, entonces frijoles es un paciente que pues es sembrado y pues atraviesa un cambio de estado. Yo maté a alguien, ese pobre sufrió un cambio de estado. Yo golpeo a alguien, sufre un cambio de estado. Corto algo, sufre un cambio de estado. Por eso son pacientes prototípicos. Me voy a devolver un segundo porque acá suelen ser pacientes menos prototípicos. Si yo digo, yo le regalé una galleta a Ciani, ok, sí, yo le regalo una galleta, la galleta es regalada, pero la galleta no cambia de estado por ser regalada a Ciani. Es un paciente porque sí, la galleta es regalada, pero no cambia, no atraviesa un proceso, no cambia de estado.
Por eso yo les dejo aquí en la burbuja, son pacientes menos prototípicos. Sí, es un paciente, la galleta baja, pero no cambia de estado. En cambio aquí, ¿verdad? Si yo les digo, yo maté un zancudo, evidentemente el zancudo cambia de estado. Y aquí sí son pacientes prototípicos. Ahora tenemos los verbos monovalentes o de valencia 1. Por ejemplo, se torció el cuadro de aquella pared o Matías ya creció. ¿Quiénes son los participantes acá? Matías solamente. Matías, ujú, Y el cuadro. el cuadro de aquella pared. Claro, el cuadro de aquella pared es, es un participante. ¿Qué les pasa a estos participantes? Y a- Sufren un cambio, pero de forma involuntaria, por así decirlo, creo. Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de los verbos monovalentes, sí, tenemos dos clases semánticas que ya habíamos visto. En los ejemplos que les puse en la diapositiva anterior, tenemos pacientes, sujetos que son pacientes, que atraviesan un proceso, se encuentran en un estado, que sufren la cuestión, como la de los gemelos nacieron, don David se murió, la pared se humedeció, que las veíamos la semana pasada. Entonces, el cuadro se torció. Este es un verbo de proceso porque el cuadro no puede hacer nada por la acción de que se está torciendo. Es un paciente que atraviesa ese proceso. Matías ya creció, Matías está experimentando, está atravesando el proceso de crecer. Entonces, dentro de estos verbos monovalentes tenemos los de proceso, cuyos sujetos se, mm, se clasifican como pacientes. Dentro de los verbos monovalentes también tenemos los verbos de acción, que habíamos visto como cantar, como había puesto sí correr, había puesto bailar y no recuerdo los otros ejemplos. Ella corre rapidísimo. Ah, bueno, sí, bailamos hasta el amanecer, que son verbos que prototípicamente me indican una acción y que suelen aparecer con hablar, por ejemplo, hablar, ya recordé, hablar, que suelen aparecer incluso con complementos circunstanciales, con adyacentes. Saludar, ya me acordé, había puesto saludar, bailar, hablar y correr, seguro. Entonces yo corro mucho, yo hablo montones, yo bailo ahí en una academia, fuimos a bailar ayer, etcétera. Son verbos que por lo general implican un sujeto agente. Ella corre, nosotros bailamos, yo canto, etcétera. Son verbos que prototípicamente requieren un sujeto agente y que la información adicional suelen ser complementos circunstanciales para amarrarlo con conocimientos previos. Eran estos. ¿Qué hizo X? El tema de la acción aparece representado por un objeto directo y el objeto directo constituye un paciente menos prototípico. Saludó con la mano, Joel habla mucho, entregó la carta, María estaba leyendo. Acá el paciente no sufre una verdadera transformación. Hablar, dormir, jugar, etc. Y por último, tenemos los verbos nulo valentes o de valencia cero. ¿Me quedé pegada? No. Hoy amaneció nubladito. ¿Por qué será que son de valencia cero? Porque no hay ningún agente ni paciente.
Exactamente, porque aquí realmente no hay participantes. Si nosotros lo analizamos, hoy amaneció nubladito, es como que ya existió, amaneció nubladito. No contemplan ningún participante, aquí no hay ningún participante que hizo amanecer, ni ningún participante que reciba la acción de amanecer o que padezca el proceso de amanecer. Simplemente amaneció. Estos tipos de verbo suelen ser de estado, verbos estativos que los veíamos al final, o de acción que expresan fenómenos naturales. Habíamos visto una clasificación de verbos de fenómenos naturales, que fueron los primeros, creo. Aquí están, los verbos de fenómenos naturales. Ayer llovió, pronto va a amanecer, en invierno oscurece, hace mucho calor. Estos tipos de verbos son nulo valentes porque en realidad no implican ningún participante. Son verbos que expresan fenómenos naturales. Por ejemplo, estar nublado, ser de día o ser de noche, llover, tronar, amanecer, relampaguear, nevar, lloviznar, etc. Entonces, para ir terminando, nosotros hoy estamos contemplando dos nociones fundamentales para las semanas siguientes con nuestras operaciones, que son la de valencia semántica y valencia gramatical. La valencia semántica se refiere al número de participantes implicados en un determinado evento expresado por un verbo y es a nivel conceptual, que nosotras nos preguntemos hacia el corazón, ok, ¿cuántos participantes prototípicamente implica esta acción? Y la valencia gramatical se refiere al número de argumentos presentes en determinada cláusula. Es decir, al número eh, de sujetos y objetos directos e indirectos que nosotros vemos. Esa es la noción de valencia gramatical, lo que aparece gramaticalizado, lo que aparece en la cláusula. Y lo más importante es entender que vamos a empezar a hacer, a partir de estas dos nociones, nuestros análisis van a empezar a verse como así. Vamos a analizar desde el plano conceptual y semántico cuántos participantes hay y sus relaciones. Por ejemplo, en yo como helado teníamos un agente y un paciente. Y también vamos a fijarnos en la representación lingüística, en el plano gramatical, para ver cuántos argumentos aparecen en esa cláusula. Y acá teníamos un sujeto y un objeto directo. Y a partir de estas relaciones, vamos a empezar a analizar las otras construcciones. Ok, y eso era todo por hoy. ¿Queda clarísimo? Clarísimo, clarísimo, sin ninguna duda, que esta es la base. Todo claro, profe. Sí, Sí, Ya profesora. profe. ustedes, ok, ya ustedes habían estudiado esta parte en cursos antes. Sí, Sí, bueno, sí. Ok. Nada más que hay cositas que todavía no tenía tan claras. Ah, bueno, le ha Pero, ayudado. Le ha ayudado. sí, me Qué encanta. dicha, qué dicha. Profe, creo que se ve en Morfo 3, creo. Yo nunca tuve, o sea, yo nunca tuve Morfo Pero era 3. como una pincelada, como decimos, ¿verdad? ¿Cómo Los- ustedes tienen Morfo 3? Yo nunca tuve Morfo 3. ¿Qué es eso? Es porque ¿Qué es esa es maravilla? la carrera de enseñanza que lo tiene, pero es porque usted como filóloga yo creo que lleva morfología y sintaxis aparte, y nosotros llevamos morfosintaxis 3 veces. Tanto Dios. ¿Y veían lo mismo? No, en los dos primeros, en el primero vimos lo que vimos al inicio de este sobre los morfemas y todas las partes. Ajá, era más de morfología. Y después empezamos a ver las oraciones simples, creo. Y ya en el 2 vimos las oraciones compuestas, que a mí me costó un montón. Y como era virtual, porque yo lo llevé virtual, Ajá. peor. Y morfosintaxis 3 sí, sí los llevé. Y vimos la gramática funcional en el 3. Ok, en el tercero. ¿Y cómo Ujú. se llama el profesor o la profesora? Profe, en mi caso fue Damaris Madrigal. No sé quién es. En mi caso, a mí la primera me la dio ay, ¿cómo se llama? Ronald. En la segunda, una que se llama Elena. Y en la tercera, sí, Damaris.
No, no sé quiénes son. A mí los tres me los dio Damaris, pero es que como llevé dos virtuales, me costó bastante la parte de la gramática tradicional. Ajá, sí. Bueno, pues qué dicha. Sí, yo el semestre pasado, creo, morfosintaxis, pero de licenciatura, de filo. Entonces sí, Dando. sí tengo ¿Quién así lo está como dando? muy fresquito. ¿Pero? ¿Quién lo estaba dando? Hakon, Sí, él es un amor. sí, demasiado lindo. Sí, tiene una buena energía. Mm, Tranquilo, tranquilo, es él como tranquilo. sí, sí. Sí, Entonces yo sí, sí tengo así como muy refrescados los ah, temas, digamos. él a mí me dio solamente un curso de fonética. Ok, entonces acá tenemos la práctica que ya hicimos. Yo les dejo la actividad asincrónica 8 y les dejo a petición de algunos que les interesan puntos extra, más puntos extra. Entonces, aquí tenemos la actividad asincrónica 8, posee un valor del 2% y esta es sobre los roles semánticos. Son oracioncitas como para que ustedes identifiquen el rol semántico por el que yo pregunto en una oración. Y luego, la actividad extra es sobre la valencia semántica. Esta es opcional, es un 2% extra, entonces ya tendríamos como un 5% extra porque hay eh, 3 de antes y 2 con esta. Y igual está para el próximo sábado a las 9 de la mañana y en esta también se trata de que ustedes identifiquen el tipo de valencia del verbo que aparece. Entonces son las 11. Si ustedes tuvieran dudas sobre el examen, yo con mucho gusto las puedo atender. En realidad todos sacaron muy buenas notas a mi parecer, lo cual me complace mucho. Cuando hubo cuando no sacaron todos los puntos en una pregunta, se debía como a imprecisiones a la hora de explicar. Y yo traté de explicarles en los comentarios, porque de verdad me tomé el tiempo de explicarles a cada uno a qué me refería con la imprecisión. En especial en la pregunta 1, había algunos